Puebla, en conjunto con el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica, el CICE, a través del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, les da la más cordial bienvenida al conversatorio Diálogos Interuniversitarios en el marco de la política, y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Antonio Atolini. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenido. Y Alfonso Flores Durón, del colectivo La Chinaca, bienvenido. Bien, pues el objetivo de este conversatorio es precisamente ese: tener una charla y ofrecer a los participantes los conocimientos sobre la evolución y la transformación de México, alentar un debate amplio de reflexión sobre la ruptura con el neoliberalismo y la transición hacia el modelo post-neoliberal, analizar el impacto político e informativo de las redes sociales como medios de comunicación política, enfatizar los factores que han intervenido en la descomposición social de México, como la corrupción, la falta de transparencia y el gobierno abierto en la vida pública, así como el análisis de las políticas de Estado, políticas de gobierno y políticas públicas que actualmente se implementan por el gobierno federal, analizar la capacidad de gestión política pública en los gobiernos locales. Bien, la dinámica del evento va a ser la siguiente. Vamos a hablar de 5 tópicos durante 10 minutos cada uno, y ustedes van a expresar sus puntos de vista. El primer tópico del cual vamos a hablar y del cual nos gustaría saber su opinión es este nuevo constructo llamado postneoliberalismo. ¿En qué consiste y en qué se diferencia de otros estilos de gobierno? Gracias. Bueno, les agradezco mucho, y además me quiero parar, mira, porque me queda muy bien poner el micrófono en la bolsa, entonces puedo hablar. Y si los de atrás me escuchan bien, gracias. Bueno, es importante la pregunta que inicia este debate, pero también hay que dar un paso para atrás, porque dicen, estamos viviendo una época post-neoliberal. De entrada, así como, no sé si se acuerdan, en este maravilloso libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, donde de repente el pueblo se enferma de insomnio, y a manera de poder darle al pueblo una dinámica con la cual sostener el hecho de que ya nadie se dormía, como espero que no pase aquí, empezaron a trabajar este problema que tenían, que era que el cerebro se atrofiaba y empezaban a olvidar el nombre de las cosas. Entonces empezaron a ponerle ciertas etiquetas a la estufa, la cacerola, pero después también empezaban a poner para qué servían. Esto sirve para poner en contexto lo importante que es nombrar las cosas. Quien nombra tiene el poder de hacer, uno, que la cosa nombrada exista, y además de que exista para algo. Durante 30 años en México tuvimos un gobierno en donde lo que se nos decía es: tenemos información, tenemos números, tenemos datos, tenemos una evaluación técnica y científica muy elevada, muy sofisticada, con la cual no necesitamos más que simplemente gerenciar esa información y los resultados llegarían a darse por sí solos. Entonces teníamos grandes reportes, grandes informes, teníamos muchos números, teníamos un diagnóstico de país que llegaba ya al exceso. Pemex está mal, la pobreza es creciente, la desigualdad es intolerable,
Y números y números y números. Y para eso incluso además fuimos construyendo instituciones que estaban dedicadas únicamente para estudiar eso. El Coneval, el INEE, la COFESE, el propio INE, organismos autónomos, para darle legitimidad, para darle independencia del poder público, que a su vez le diera certeza a estas instituciones. Es un recuento más o menos cortito de los últimos 30 años en donde un partido y otro alternaron el poder. PAN y PRI, en su momento el PRI como partido hegemónico, el PAN como una promesa de alternancia. Y el problema es que aún cambiando a las personas del partido en el que estaban, parecía que el modelo de desarrollo seguía igual. ¿Qué tenía que suceder para que después de un diagnóstico como el del 2000, hace falta de alternancia política que democratice los espacios de participación política para que entonces los partidos verdaderamente sean instrumentos de representación y no solamente cotos de poder al servicio de una cúpula? Ya lo sabíamos. Estudiantes universitarios, ustedes como yo en su momento, o técnicos, especialistas y analistas, ya sabían el diagnóstico. Y construimos refinadas instituciones que supuestamente nos iban a dar viabilidad para poder corregir eso. 6 años con Fox, no sucedió. Llega el presidente Felipe Calderón en una elección muy competida, cuyo resultado además no terminó ser legítimamente asumido por una parte importante de la población, y el presidente que se vendió como el presidente del empleo dijo a la primera semana de llegar a la presidencia: vamos a desatar una guerra contra el narco. ¿Por qué? Porque el problema de la inseguridad está desatado y necesitamos hacer que la droga no llegue a sus hijos. No sé si se acuerdan, pero eso fue el 10 de diciembre de 2006. ¿Y qué hizo? Puso 5,000 militares en Michoacán a empezar a hacer funciones de seguridad. Entonces nos dimos cuenta que también había otro problema. No solamente las instituciones no funcionaban, sino que donde no funcionaban o no existían, había otro grupo criminal, generalmente, que ordenaba la vida pública, el cártel, y empezamos a dotar nuestra conversación con palabras que serían bien difíciles de poder explicarle a nuestro amigo marciano si un día llega y nos visita y nos pide explicaciones de por qué México es como es. Entonces empezamos a hablar de, no, es que mira, las plazas y el Mencho y el Güero y el 40 tienen ocupadas porque la droga y la violencia sube, y entonces nos finalizamos con un lenguaje violento. Empezamos a hablar de operativos, empezamos a hablar de retenes, empezamos a hablar de daño colateral, le llamaban a las bajas civiles. Entonces tenemos una historia que alguien más le puso palabras para poder explicar una realidad que, aún sabiendo lo funesta, intolerable e incapaz de poder dar resultados de justicia, dignidad y prosperidad compartida, seguíamos usando. Y así nos explicábamos la realidad. El problema es económico, es que México, así somos los mexicanos, incluso llegábamos a tener estas propias palmaditas en la espalda en donde decíamos, bueno, es que así es México, y así somos los mexicanos, e incluso se vuelve infamemente célebre la frase de que la corrupción es cultural. Y nos acomodábamos ahí. Parece ser que lo explica. No, es que no podemos crecer porque el problema en México es la educación. ¿Cuánto no hemos nosotros dicho incluso muchas veces que el problema de México es la falta de educación, y cuando tuviéramos educación íbamos a poder salir adelante? Si en algún momento, en algún lugar, alguien lo haría y lo daría, y entonces ya creceríamos. Y teníamos así años contándonos una historia. De repente llega un tipo, bueno, no de repente, pero muchos años le costó, pero recientemente su habilidad política, su capacidad, su persistencia, su terquedad, su obsesión por mostrar que había una cosa distinta. En ese momento el líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, llega, compite y gana. Pero vemos que es un tipo, además, que nos ofrece cosas como el me canso ganso, nos ofrece cosas como el abrazos no balazos, nos ofrece cosas como el becarios sí, sicarios no, y se hacen memes, y se hacen playeras, y se hacen pues chistoretes de salón, de pasillo.
Pero también dice otras cosas. Dice la mafia del poder, dice el periodo neoliberal, dice la justicia por encima de la ley, ¿no? Recientemente en el ejercicio. Entonces dice, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Lo que creo que principalmente sucede como fenómeno es que la política, eso que nos dijeron que era simplemente votar por un partido o un candidato, llegar a la Cámara de Diputados, de senadores, presidencia municipal, gobernador y administrar el problema, cambia. Y empezamos a entender a la política como algo que es conflictivo, contradictorio, ¿no? Un día Andrés Manuel, el presidente, en la mañana dice una cosa, al día siguiente va y pide disculpas, dice tengo otros datos, mira, es que pasa, es que... Y como le decía bien hace un momento la diputada, parece que la reacción de los medios es seguir insistiendo que el presidente se está equivocando y que está mintiendo y que entonces todo se va a ir al carajo porque el pobre señor no puede dar con claridad un argumento, porque un día es una cosa y al otro día se contradice. Bueno, creo que parte de lo que está sucediendo en el cambio de una política neoliberal, en donde había silencios con los que nos habíamos acomodado, explicaciones que habíamos asumido como dadas y que nunca nadie se había puesto a discutir si realmente era o no suficiente, deja tú que sea bueno o malo. En realidad en política difícilmente existe algo bueno o existe algo malo si no se atraviesa por un criterio fundamental, que es el criterio de utilidad. ¿Sirve o no sirve? Y antes, más bien, y después de hacer la pregunta de si sirve o no sirve, decir ¿para quién? Entonces, la política neoliberal de reducción del Estado, privatización de los servicios públicos, de ruleta financiera en los fondos de pensiones, de suponer que la burocratización y la división del Estado en organismos autónomos poco coordinados, pero que hacían mucho trabajo, inservible políticamente, pero muy vistoso administrativamente. Esa forma de entender política servía quizá, pero es decir, ¿para quién? Entonces tienes un país en el que el 40%, más bien, tienes un país en el que 1.500 familias, 1.500 apellidos, nada más dimensionen eso, ¿no? Probablemente en este auditorio han de caber a lo mejor que unas 300 personas. Imagínense que 5 auditorios de este tamaño, cada uno con un apellido de abolengo, un rebuscado y muy sofisticado apellido en donde son los hijos y los nietos de los nietos. 5 auditorios de este tamaño concentran una cantidad de riqueza igual que 55 millones de mexicanos en el país. Miren, yo no sé si neoliberalismo, yo no sé si posneoliberal, yo no sé si populismo, yo no sé si instituciones, pero a mí me parece insostenible que una persona cuyos derechos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pueda tener el mismo proyecto de vida que otra porque su apellido es distinto, porque su código postal donde nace es distinto o porque el material de la cuna que lo recibe es distinto. ¿Por qué estoy hablando de estas 3 cosas? Porque son 3 realidades que uno no elige. No bastaba echarle ganas, no bastaba la chispita buena onda, voluntarista, emprendedora de echarle ganas. Porque tú no escoges a tus padres, tú no escoges la ciudad o la comunidad o el barrio en donde naces, y tampoco escoges el material de tu cuna. Pensémoslo en la traducción de, pues si tú en los primeros 2 años vas a poder tener una dieta saludable, alta en calorías, que te permite el desarrollo cognitivo de tus habilidades
más básicas. Entonces, el hecho de que eso es distinto a una persona, como pasa en muchas ciudades, pero si alguien nace en San Pedro Garza García, en Nuevo León, o si nace en Mixquitic, Jalisco, por más mexicanos y mexicanas que los dos sean, hay algo fundamentalmente roto en que una persona no tenga las mismas capacidades de vivir su proyecto de libertad simplemente por estas tres condiciones. ¿Qué es una política post-neoliberal? Pues asumir que la política, no solo la política, sino el Estado, no solo tiene capacidad, sino que está obligado a intervenir en las condiciones de desigualdad inicial de una y otra persona para tratar de hacer una cosa muy sencilla, muy radical, que asusta a muchos, que pone de nervios a la gente del INCO y a los del Consejo Coordinador Empresarial, que es darle la misma oportunidad a la gente de estudiar, de comer, de tener acceso a un servicio de salud integral y de que no te maten en la calle a mansalva y te apilen en un montón de cadáveres y de tu dignidad y tu honor esté al dispendio de una institución que simplemente porque no le da la gana investigar te llame sicario, te llame asesino, te llame vinculado a la delincuencia organizada y con eso el Estado diga, ya no es mi problema. Como sucedió con los estudiantes asesinados, Jorge Antonio y Francisco Javier, en el TEC de Monterrey en 2010, del cual el Estado hoy, por lo menos hace un mes más o menos, pidió disculpas. Entonces, hay diferencias bien fundamentales en una política que se hacía regida por la idea de que simplemente se administraba el conflicto, le costara a quien le costara el tiempo que nos tomara porque era algo que nos acomodamos a vivir. Eso pasa no solamente por hechos objetivos, sino también pasa por cómo platicábamos, cómo hablábamos de esto, a la política postneoliberal, en donde cada semana tienes al presidente de la República, deja tú que sea el hermano observador y su habilidad de comunicación, pero últimamente es el titular del Poder Ejecutivo dando indicaciones. ¿Y qué ha sucedido? Pues que una semana todos somos expertos en estancias infantiles y la manera de subrogar el presupuesto a estas dependencias de las que nadie o pocos sabían. La otra semana somos expertos también en los mecanismos y protocolos de prevención de la violencia en contra de mujeres vulneradas y sabemos perfectamente cómo y dónde debemos atender ese problema. También todos somos expertos en regulación de energía. Entonces el consejero de la Comisión de Reguladora de Energía tiene esta y otra capacidad y no podría ser así. En la reforma educativa todos conocemos la entraña de los sindicatos, todos, del CENTE, de la CENTE, todos. Lo digo a manera de burla, pero también lo digo a manera de tener con eso mucha satisfacción. Porque estamos politizando permanentemente temas con los que nos habíamos acomodado. Algunos, nosotros, yo, un analista político, además simpatiza con la Cuarta Transformación, me permite estar permanentemente actualizándome sobre la gravedad del problema que es administrar un Estado como el mexicano. Pero también, a manera de caer en la provocación de quien solamente quiere ver que este gobierno fracase, así le cueste la vida a la gente, con tal de poder decir, como el de, ¿cómo se llama este? El personaje de Los Simpson que le hace Nelson. De veras que hay quienes están en la posición de quiero ver el país arder con tal de poder levantar el dedo flamígero de mi indignación y decir, jaja, se los dije. Pero está bien. Es decir, así es la política. Es contradictoria, es sucia, es molesta, es complicada, es difícil. Hay veces que el presidente se le pregunta y dice, no sé, desconozco. En el otro extremo hay veces que se le pregunta y él dice, tengo otros datos, se vale. Esa manera de entender debe hacerle a ustedes saber, y ese es como el mensaje final que les quiero dar para invitar a esta participación política, es que bienvenidos a la política postneoliberal, en donde la confrontación, la contradicción, el disenso y la defensa férrea de los derechos, ya sea de
los ciudadanos, de la comunidad LGBT, de los activistas medioambientales, de los colectivos de la movilidad, de los grupos y organizaciones feministas. Todos y cada uno de esas articulaciones sociales tienen cabida en una política postneoliberal, porque lo que necesita la política para avanzar es que alguien la arme de pedo. Perdón, un término, que alguien procure el conflicto. Claro, porque cuando existe entonces la idea de que son los derechos y las oportunidades para ejercer esos derechos lo que importan, pues lo que queremos es que más personas reclamen lo que por ley siempre fue suyo. Más o menos así, de manera muy didáctica y comparando incluso cómo nos relacionamos con una y otra, yo te podría decir la diferencia entre política neoliberal y la política postneoliberal o populista. A mí no me da miedo, me gusta, porque si el populismo es algo, es una manera de entender la política que busque resolver problemas. ¿Para quién? Para las mayorías. ¿Es útil? Sí. ¿Útil para quién? Para los que tradicionalmente habían perdido, para los que tradicionalmente habían sido excluidos, para los que tradicionalmente habían sido olvidados. ¿Esto es a costa de alguien más? Casi siempre no. Pero si yo tengo que incomodar a Germán Larrea, el presidente de Grupo México, que dejó abandonados 65 cuerpos de mineros a los 13 días que la tragedia de Pasta de Concho sucedió, cuando en Chile vimos que 65 días estuvieron abajo, 150 metros en la bajo tierra, y el Estado chileno pudo recuperarlos con vida. Si yo tengo que incomodar a un oligarca, un homicida industrial como Germán Larrea, un tipo que contaminó el río Sonora como no lo había contaminado nunca nadie, con unos dióxidos de azufre por un derrame del que no se le cobró un solo peso en multas, bienvenido sea. Porque aquí quien manda es el Estado, no el interés económico ni el poder de la chequera de un empresario que, por más legítima que sea su actividad, no está nunca sujeta a rendición de cuentas democráticas. Son tipos que mandan sin obedecer a nadie más que a su interés económico. No estaría mal si innovaran, arriesgaran, subieran salarios, invirtieran, compitieran. No, una economía social de mercado necesita empresarios que estén poniendo su dinero a trabajar, no a rentistas que, dando salarios de hambre y desvinculándose de las obligaciones estatales que tienes con tus trabajadores, dejen a la gente a morirse abajo de la tierra. Tan sencillo como eso. Gracias. Gracias, ahora, sobre el mismo tema, cedo la palabra al licenciado Alfonso Flores, del colectivo La Chelaca, asimismo su opinión con referencia a este nuevo régimen. ¿Cuál es que sea las características del post-neoliberalismo? Y si Andrés Manuel se puede catalogar como un régimen que ya existe o es algo completamente nuevo. Es decir, es parecido a la socialdemocracia, es parecido a... porque muchos izquierdistas dicen que no es de izquierda, entonces, ¿cómo harías tú en ese sentido? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación, por estar aquí en medio de la semana, pudimos estar en clases, estudiando, de fiesta, y es jueves, y sin embargo se tomaron unas horas de su día para venir a escucharnos, para discutir, y es algo que lo apreciamos enormemente. Yo no me levanto porque no tengo el manejo del escenario que tiene mi compañero Antonio, y voy a hacer lo más breve posible porque tengo perfectamente claro que aquí vienen a escuchar. Yo soy un joven estudiante de 21 años, estudio Derecho en el ITAM. De hecho, antes de venir para acá, me salí de una clase y me vine.
Yo me activé políticamente en la elección del 2015 y es muy significativa la forma en la que yo me activé, porque te habla a la perfección de la esencia de lo que es la forma de hacer política según el obradorismo. Yo desde 2012 en la campaña presidencial era muy pequeño, iba en segundo y secundaria, pero me interesé, admiraba mucho a los compañeros. Yo soy 132, pero como tal, pues evidentemente no tuve oportunidad de hacer nada. Cuando llegó 2015, yo tenía 17 años, aún no cumplía con la mayoría de edad. Me interesé porque quería participar y quería poner mi granito de arena. Y un día, sin yo buscar a nadie, un día sin hacer ninguna llamada, sin hacer ninguna investigación, tocaron a mi puerta. Y pues eran los candidatos de Morena, de mi delegación, que querían platicar conmigo. Sin yo antes haberles dicho absolutamente nada, no sabía quién era. Bajé, lo recibí y me platicaron que ellos estaban haciendo lo que acababan de hacer conmigo alrededor de toda la delegación. Y así los candidatos de Morena en todo el país, porque no había dinero y la estrategia era una y muy clara: salir a las calles, tocar puertas, platicar con la gente. Aquella persona, solamente como paréntesis, que tocó a mi puerta hoy en día, por ejemplo, es subdelegado de programas de desarrollo en Coyoacán, Sebastián Ramírez. Llegó en 2018, yo fungí como asesor en una campaña local en la Ciudad de México, igual en Benito Juárez, que es la demarcación en la que vivo. Trabajamos, apoyamos, estuvimos igual que en 2015, aunque esta vez hubiera un poco más de presencia mediática, política y económica de Morena, seguimos en las calles. La estrategia seguía siendo exactamente la misma, porque siempre el licenciado Andrés Manuel López Obrador dejó muy claro que para conocer las necesidades de la gente había que ir a sus puertas, había que ir a sus colonias y a sus barrios, platicar con ellos. Y así nos fuimos desenvolviendo, ganamos, el pueblo salió masivamente el 1 de julio en una especie de revolución pacífica, democrática, institucional, a sacar a quienes nos habían negado todo menos la esperanza. Millones de mexicanos, pobres, ricos, clase media, campesinos, empresarios, muchos incluso que en el 2006 y en el 2012 habían operado activamente en contra de Manuel López Obrador, abrieron los ojos y supieron tener la humildad pública de reconocer que se habían equivocado, que el país había tomado el rumbo incorrecto y que había que apoyar la única alternativa. El 1 de julio de 2018, si no ganaba el movimiento democrático y popular, posiblemente este país se hubiera ido por el precipicio. Ganamos aplastantemente y creo que después del 1 de julio yo platiqué con muchas compañeras y muchos compañeros jóvenes y nos hacíamos curiosamente siempre la misma pregunta. Era una duda que nos habíamos hecho nosotros mismos, pero después al platicar resultaba que teníamos la coincidencia de ahora que sigue. Y no ahora que sigue, de ahora qué cargo vamos a tomar, ahora qué vamos a trabajar. No, ahora cómo le vamos a hacer para que esto no quede en los 6 años y después vuelva cualquier mequetrefe del viejo régimen a revertir los avances sociales que se pudieran haber logrado durante este sexenio. Y no hallábamos la respuesta. Pasó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y seguíamos sin poder darle alguna esencia de qué era lo que como jóvenes teníamos que hacer exactamente. Llegó el 1 de diciembre, llegó la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador y nos agrupamos cientos de miles de mexicanos en la misma plaza pública en la que años antes habíamos estado gritando a los de ese mismo palacio que se fueran o que nos escucharan menos. Esta vez estábamos frente al líder y al luchador social siendo ungido como jefe de Estado. Y él regresaba con su gente, con sus pueblos, con los que lo habían hecho presidente, a hacer básicamente 3 cosas:
Una, presentar su proyecto de gobierno. Me acuerdo que fueron 100 puntos los que tuvimos que escuchar quienes estuvimos ahí reunidos, detallados aparte. La segunda, para agradecernos, para agradecerle a su pueblo todo lo que tuvieron que aguantar durante tantos años y haberlo acompañado, y no haberlo dejado solo. Y la tercera cosa, que fue una cosa que prácticamente cerró su discurso, pero que ahí estuvo la esencia, lo más importante y lo que nos tenemos que dar cada quien, fue que nos pidió que no lo dejáramos solo. No me dejen solo, dijo, cito textual, porque sin ustedes, los conservadores, me avasallarían. Pero con ustedes me hacen lo que viento a Juárez. Y cerró el discurso. Entonces salimos de ahí, de ese mensaje, de esa gran fiesta democrática, ya con una idea de qué era lo que se necesitaba. No dejarlo solo, acompañarlo, porque iban a venir 6 años durísimos, durísimos. Y la forma ahora resultaba encontrar cuál era la manera de no dejarlo solo. Nosotros como jóvenes, claro. Además de que contábamos con la experiencia de diversos gobiernos de cambio, tanto en América Latina como en Europa, que sacaron a millones de personas de la pobreza. Y años después, esta gente que pudo escalar en la pirámide social gracias a políticas públicas que las favorecieron, terminaron votando a la derecha, terminaron votando a sus propios verdugos. Y no podíamos cometer el grave error de no estar organizados como jóvenes, de acompañar al gobierno cuando fuera necesario y de reclamarle también cuando no estuviéramos de acuerdo con algo, pero estar organizados y movilizados. Además de que es un aspecto que todos sabemos muy bien, sobre todo nosotros los estudiantes, que la derecha nunca va a dejar de aprovechar los espacios que nosotros nos ocupemos. No sé si aquí estén muy presentes, pero en la Ciudad de México hay organizaciones libertarias, acción juvenil, todo el tiempo buscando a los jóvenes, invitándolos a pláticas, a desayunos, para tratar de meterles unas ideas ahí que no comparto afortunadamente. Y pues ahora nos tocaba, como jóvenes, organizarnos y dar la disputa ideológica y dar la disputa política desde nuestro campo. No estamos diciendo que nosotros vamos a hacer el sostén de Andrés Manuel López Obrador, porque el sostén de Andrés Manuel López Obrador es el 85% de la población que lo aprueba y que lo acompaña. Pero sin duda, como ya lo dije, la tarea fundamental era movilizarnos inmediatamente y atender el llamado que nos hacía Andrés Manuel López Obrador. Unos pocos días, como paréntesis, después del triunfo del 1 de julio, cuando empezó el ciclo escolar de ese semestre, precisamente, Andrés Manuel le lanza un video a los jóvenes de la UNAM, un video de inicio de curso, de bienvenida, donde les pide que por favor se pongan a teorizar la cuarta transformación. Y pues por eso estoy aquí. Como ven ahí, dice, soy miembro y fundador de la Chinaca. Evidentemente nadie de aquí sabe qué diablos es la Chinaca. Yo vengo a explicárselos un poco y a invitarlos a que formen parte. La Chinaca es una gran organización nacional de jóvenes, estudiantes o no estudiantes, que tengan ganas de acompañar la cuarta transformación de manera crítica, claro, de manera vigilante. No somos militantes como tal, bueno, yo sí lo soy, pero no es un requisito indispensable militar en un partido político. Nosotros, igual que Andrés Manuel hizo en la campaña, queremos abrir las puertas, hacer un llamado a la unidad y a la reconciliación, y jóvenes que antes no confiaban en el movimiento, jóvenes que venían del PRI, del PAN, del Verde, pero que hoy están contentos con el rumbo que está tomando el nuevo gobierno. Son bienvenidos. Son bienvenidos porque tenemos que estar más unidos que nunca, porque es como uno empieza. Los primeros días, las primeras semanas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador parecía que todo era bien sobre ruedas, los
empresarios lo abrazaban mucho, lo felicitaban, se les veía muy sonrientes, pero con el paso del tiempo se comenzaron a tomar decisiones que ya no los tenían tan contentos. Una específicamente fue la del nuevo aeropuerto. Y con una decisión de apertura prácticamente del nuevo gobierno nos dimos cuenta de la violencia y de todo lo que estaban dispuestos a sacar en contra de este gobierno. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea frente a todos los embates conservadores, reaccionarios, neoliberales que vienen? Ya lo dije, organizarnos. Y en estas reuniones que tuvimos con muchos jóvenes de todos los estados, porque no somos solamente de la Ciudad de México, sino que existe y tendría, decidimos formar la Chinaca. La Chinaca se llama así, inspirados en el contexto de la invasión francesa y de la resistencia republicana del presidente Juárez recorriendo diversos estados. Pues las chinacas eran una especie de milicias populares porque no contaban con disciplina ni entrenamiento militar. Era la gente que agarraba en su cocina las piezas que tenía en la mano, que salía en la tierra las rocas que se encontrara y que atacaban paulatinamente a las protecciones del ejército francés, hasta que las fueron debilitando poco a poco y las chinacas fueron claves en el triunfo de la República, del presidente Juárez, de los liberales. Y pues eso queremos ser nosotros. Tenemos una forma muy distinta de ver la política a la que se ha hecho siempre en las organizaciones estudiantiles, en las organizaciones de la sociedad civil, a las cuales respetamos, pero nosotros tenemos una lógica de hacer pueblo, construir pueblo y ser pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que la política tiene que hacerse en las calles. Tenemos que salir con los jóvenes que todavía no están con nosotros, igualmente como lo hizo el desarrollo durante tantos años, y tocar puertas, buscarlos, convencerlos, a quienes todavía no están, a quienes están contentos pero no saben a quién acudir, a quienes sienten la mística obradorista pero jamás su vida militaria en un partido político. Porque tenemos clarísimo que el obradorismo rebasa cualquier lógica institucional y partidista. Tenemos que organizarnos. Y la Chinaca surgió hace unas semanas apenas. Y lo mismo, estamos comenzando a visitar diversos estados de la República, a organizar lo que nosotros tenemos como mínima unidad de organización que se llaman las células. Las células básicamente son grupos de 3 o más personas que se quieran reunir con vistas a nuestro primer objetivo a corto plazo, que es un festival o un gran encuentro nacional, digamos, que vamos a tener en el verano, 26, 27 y 28 de julio en una hacienda en el Estado de México. Entonces la primera tarea que tenemos nosotros al formar nuestra célula de 3 o más personas, pues es comenzar a discutir, comenzar a invitar, comenzar a reunirnos y con vistas a este festival que estoy invitando, pues ir definiendo cuáles van a ser los temas que se van a discutir en este festival. Porque no podemos llegar 10, 20 chavos, a este es nuestro programa, así vamos a operar y ahora a obedecer todos. No, todo se va a abordar en este festival. Todas las células van a tener derecho a voto. De hecho, rumbo al festival hay 3 ejes temáticos que se van a tener. Precisamente en la lógica del tema que se está discutiendo aquí, el eje de discusión principal va a ser el rumbo de la cuarta transformación como proyecto post-neoliberal. Pero yo no vengo aquí a decirles qué es lo que yo considero. Yo vengo a invitarles a que lo piensen, a que se reúnan, a que lo discutan con miras al festival. El segundo eje temático será cuál es nuestro papel como jóvenes en la cuarta transformación. Y el tercer eje temático y más importante a nivel operativo será definir cuál será el plan de acción de la Chinaca. Para quienes nunca hayan escuchado hablar de nosotros, tenemos una página de internet que se llama lachinaca.mx.
En redes sociales estamos como La Chinaca MX en Twitter y La Chinaca en Facebook. Y en la página de internet, lachinaca.mx, hay una sección que se llama Registro. Ahí se van a encontrar con un formato el cual tienen que llenar, firmar los miembros de la célula que se estén adhiriendo y enviárnoslo. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ustedes. Entendemos, por ejemplo, que para el festival no es fácil para quienes son del interior de la República trasladarse de Puebla, de Veracruz, de Guerrero al Estado de México. Nosotros lo vamos a facilitar de la manera en la que podamos para que ustedes estén presentes. Y pues les dejo ahorita la invitación y les reitero el agradecimiento por venir a escuchar y nunca dejen de luchar. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa para comentarles que este foro de discusión, este conversatorio, es precisamente para eso, para tener un diálogo abierto, por lo que les comento que este conversatorio está siendo transmitido en vivo por Facebook Live, donde ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas o también de la manera tradicional, alzando la mano, si es que tienen alguna pregunta. Si no, la pueden enviar en los comentarios de Facebook Live en la página del CISDE, así como se oye, CISDE Puebla, no sé, ahí está transmitiendo en vivo, pueden realizar sus preguntas o alzar la mano. Mientras tanto, voy a dar paso al siguiente tópico, que es el tópico de redes sociales. Y en este contexto, quisiera yo que platiquemos, saber su opinión, en el sentido de que, bueno, en Estados Unidos tuvimos la experiencia de que fue llamado el primer presidente de las redes sociales, que fue Barack Obama. Sin embargo, en las elecciones presidenciales de 2012, esa penetración en México no había sido tanta como lo fue en las elecciones del 2018, las últimas elecciones federales en México. Y el presidente López Obrador se ha dirigido con el tema de las redes sociales como a las benditas redes sociales, y el hecho fundamental, no sé qué factor ustedes consideran que influyó en la victoria del 1 de julio del candidato López Obrador, y si nosotros como investigadores nos hemos dado cuenta que el fenómeno de las redes sociales no era todavía suficientemente percibido hasta la entrada del 1 de julio. Pensamos que iba a quedar claro la fuerza del poder, pero conforme sigue avanzando los meses, la penetración, incluso en canales de YouTube, con estos llamados youtuberos de izquierda, como el Chapucero, Campechaneando, Javier de Verdad, ¿qué tanto estas redes sociales influyeron en el cambio de las elecciones del 1 de julio para que estas fueron decisivas para que el presidente López Obrador ganara actualmente? Sobre todo son las preguntas que tenemos, son redes sociales, Agenda 2030 y políticas públicas, Agenda 2030. Sí, ¿quién de aquí tiene Facebook? Quienes no están levantando la mano de veras no tienen Facebook. En realidad más bien hagamos al revés. ¿Quién no tiene Facebook? ¿Tú? Bueno, todos los niños vamos a ver. ¿Quién de aquí no tiene Twitter? Okay. ¿Quién de aquí no tiene Instagram? Okay. ¿Quién de aquí en lo que va del día, son las 7 de la noche, no ha visto un video en YouTube? Todos los que no están levantando la mano ya vieron al menos un video en YouTube. Okay. ¿Quién de aquí tiene WhatsApp? ¿Quién de aquí salió a volantear a la calle para un candidato o candidata del partido que sea? Ahí está la prueba. Las redes sociales no son el Twitter, el
en el condado de YouTube, pues pasan cosas y es divertido estar ahí. Las verdaderas redes sociales son estas. Las voy, ando y conozco y camino y me relaciono con una persona con la que yo no tengo nada en común, pero logro construir a partir del interés que yo tengo de que este país sea mejor, o este estado sea mejor, o esta comunidad sea mejor, un interés compartido. Eso es. Yo lo que quisiera hacer, porque me parece que es mucho más relevante, es que el auditorio ahora, sabiendo más o menos de qué viene, sabiendo más o menos de qué va, incluso habiendo sido invitados a un diálogo y no solo a un monólogo, a mí me gustaría mucho que con la introducción que hizo Alfonso de la Chinaca, el planteamiento de organización que está teniendo, con su discurso muy militante, muy partisano, muy propio de lo que él cree y lo que él representa, y con el diagnóstico más o menos ahí mareador que me eché al principio, si alguien tiene alguna reacción que quisiera compartir y ver si esa reacción es compartida por más personas, y entonces ya hagamos de esto un diálogo de ida y vuelta, que a mí me parece todavía más interesante que seguir contándoles de lo que yo creo, porque miren, eso no importa, importa lo que digan ustedes. Entonces me interesa más escucharlos, y si alguien tiene incluso una inquietud, una pregunta, una queja, una reclamación, un comentario, una duda, una sugerencia, pueden pasar toda la vida. Miren, acá tenemos un valiente allá está atrás, qué bueno, lo veo animado, eso está bien. Buenas noches a todo el auditorio. Programas así que no hay problema. Espacios de diálogo. Saludarle Antonio, saludarle también a Alfonso Tocayo, Luis Alfonso Vázquez Benítez, sus órdenes de Cooperación Puebla. Pues bueno, creo que estos diálogos pues es compartir ideas y no siempre deben de ser pues las mismas o similares a, ¿no? Nos vienes a dar una bienvenida al postneoliberalismo, nos dices que cada semana hay expertos en materias políticas públicas, como en materia educativa, seguridad pública, entre muchos otros temas. Y lo hacías, y bien lo dijiste, que en una forma un poco sarcástica. A mí me causó un poquito de ruido, porque quien salta más, o quien realmente va puerta por puerta a hablar con la gente, esa gente es la experta en la materia, porque son sus necesidades diarias, como una instancia infantil. Ahorita tenemos el problema en mi familia, que mi hermana pues trabaja y no tiene a dónde dejar al niño. Entonces me pregunto, si mi abuelita, que se le puede encargar a este niño, pues va a tener esa facilidad de educarle o de darle una preeducación para el kinder. Entonces ahí es donde salté un poquito, porque sí no es experto, pero sí tiene esa necesidad de exigir de que no se le quiten este tipo de apoyos, donde también comentabas que, pues bueno, la estrategia neoliberalista, neoliberalista, perdón, es darle la misma oportunidad a toda la gente y darle la respuesta y la solución a esta misma. Pregunto yo ¿cómo lo piensan hacer? Porque creo que lo siguen pensando y pues no vemos resultados. También acabar con la pobreza o la extrema pobreza, como también si las becas, en caso particular, que tengo muchos hermanos menores, si no les llega no es el problema, le llega a personas que obviamente a lo mejor en un porcentaje lo necesita, pero en algún otro no. Yo veo más como hacer un voto duro de la gente que le llega ese tipo de apoyos. La semana pasada platicaba con la señora que vende memelas aquí afuera y me comentaba, yo voy todo por Morena. ¿Por qué? Porque nadie había mantenido a mí. Es donde me causó muchísimo ruido este tema. ¿Por qué no dar mejor todos esos dineros a la escuela, a las escuelas públicas, que se vayan a Oaxaca, donde nada más van, inauguran computadoras y ni tienen luz los pobres? Entonces a eso voy.
También de La Chinaca, mi estimado Alfonso, ¿sobre qué versa este programa o este grupo juvenil? Tú hacías una crítica muy puntual a Acción Juvenil y otros grupos de partidos políticos. ¿Sobre qué se va a respaldar este grupo juvenil? Porque también comentaste algo, que el obradorismo supera toda la lógica. Y es de miedo, porque la lógica siempre debe de estar por encima de cualquier corriente política o de cualquier actor político. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Son muy buenas preguntas. Déjame tomar esta oportunidad para aclarar algo que sí me importa que quede claro. Comenté la idea al final, pero la regreso y la pongo al centro. Justo tu caso es precisamente el que yo creo que una política postneoliberal, pero digamos de la cuarta transformación, hacerlo hasta más fácil decir, está valorando madres de familias solteras o no solteras, pero madres de familia que no tienen la capacidad de poder dejar a su hijo con alguien más, requieren de las estancias infantiles para poder tener una jornada laboral. De manera desatinada, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, dijo, bueno, que déjenlo con las abuelitas. Me parece que tu caso sí es uno en donde por fortuna hay un padre, con la abuelita, que puede cuidar de este infante o de esta infante, pero tampoco es el caso. Me refería a aquellos que de manera muy alejada, impersonal y motivados por el solo hecho de confrontar una política sin entender de qué va esa medida, se indignan. Las estancias infantiles eran un problema porque teníamos identificado en el gobierno de México, se tenía identificado, que había irregularidades presupuestales que iban hasta el 40%. Acuérdense que la guardería ABC era una estancia infantil. La guardería ABC, que mal regulada, mal reglamentada, le costó la vida a 49 niños. Le costó la vida porque murieron calcinados. La guardería ABC es una estancia infantil. Cosa que no se hizo nada desde 2009 para acá, y llegamos a darnos cuenta que era una excusa para el desvío de fondos, porque en casi el 40% de las estancias infantiles o no existía el lugar, o había niños dado de alta que no había, era una robadera. Que es muy difícil que de un día para otro no tengamos una estancia infantil en un caso particular concreto como el tuyo, en donde sí es de la chingada, sí está bien jodido. Y sí se tiene que escuchar a quienes están viviendo en carne propia lo que en la teoría y en el discurso político medio acá sofisticado llaman cambio de régimen. Te va a ser un cambio profundo, no va a ser un cambio, va a ser radical, profundo y ordenado. Ah, chido, sí, esto es un cambio profundo. Quizá podría ser más ordenado, eso sí. Pero no me refería al caso concreto. Por supuesto, yo creo que los colectivos feministas tenían toda la razón. Colectivos verdaderos de hombres y mujeres que están trabajando para sacar a las mujeres y personas vulneradas en violencia familiar, perseguidas por el Estado en condiciones de violencia, que necesitan el acompañamiento. Claro que los refugios son fundamentales. Pero que no venga a decir el PAN que en sus gobiernos en Querétaro criminalizan a mujeres por decir sobre su propio cuerpo, decir que ahora están muy preocupados por la violencia. Es a esa hipocresía a la que me refería. Caso contrario, yo aliento a los colectivos feministas medioambientales por el tema de la refinería de Dos Bocas, o a los defensores de derechos de la niñez con el tema de las estancias, o a cualquier otro colectivo que se ha organizado alrededor de una agenda social con la que trabajan mucho y viven por alzarlos. La diferencia es que en una política neoliberal el conflicto no nos asusta. Al conflicto no se le ponen balas, tanquetas, granaderos ni represión. Se le abre un espacio en una conferencia de prensa, se le da una vinculación institucional a la Secretaría de Gobernación. Vean el caso incluso con la CENTE. 6 años, por más que la CENTE sea garante de nuestros afectos o no, sí es bien distinto ver a luchadores sociales dentro de las oficinas de la Secretaría de Gobernación sentados dialogando con las autoridades, a verlos encapuchados con bombas molotov defendiéndose de una tanqueta que no sabemos si los va a atropellar o a qué. Cambia. ¿Tu segunda pregunta cuál fue?
que se me fue. ¿De qué? A ver, siguiente también. El tema de que comenté que con la señora Ah, claro, de las clientelas. Sí, mira. Este es dinero que está pensado en entregarse con una lógica económica muy sencilla. La primera y más clara. El apoyo económico tiene que ser marginalmente menor al salario mínimo para que entonces tú no generes incentivos perversos a que la gente se vuelva dependiente de una ayuda económica y no decida trabajar. Pero a ver, por ejemplo, el caso de la pensión a adultos mayores. El problema es que es muy probable que una persona que llega a los 65, 67, 68 años no haya tenido, muy probablemente, y hablo en términos estadísticos, no haya tenido la oportunidad de poder trabajar en un espacio que le diera un fondo de pensión, un fondo de ahorro, que cotizara en el IMSS y que al terminar le pudiera garantizar un porcentaje de su sueldo para que pudiera vivir los años de la última periodo de su vida con un mínimo garantizado que le permita sobrevivir. Es probable que no. ¿Por qué? Por nuestro modelo de organización se precarizó el trabajo, la informalidad tomó terreno, se le perdonan impuestos a las grandes empresas, el salario estaba estancado, política económica neoliberal. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos presente al Estado, garantizando un derecho. ¿Es dinero? Sí es dinero. Pero es que 3.200 pesos para la señora Eulalia, que en Benito Juárez conocemos, cuando recibió por primera vez la pensión, porque había sido incapaz para ella poder registrarse en ningún otro sistema oficial de pensiones, de seguro y demás, eso representó para ella 3.200 pesos poder llenar la alacena esa semana, poder ir con su esposo Serapio, Eulalia y Serapio, se decidieron ir un fin de semana a Huastepec. Tenemos esta mala idea, y ahí también va un cambio de lo neoliberal a lo post-neoliberal, que aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, o personas que viven en condiciones de pobreza, no pobres, hay condiciones de pobreza, solo tienen necesidades, y que ninguna de estas personas tiene derecho al goce, a lo bello, al ocio, a vacaciones, a un suéter nuevo, a zapatos nuevos. No. Tienen que gastarlo en comida, tienen que gastarlo en medicinas, tienen que gastarlo en necesidades. En restaurantes. Claro. Digo, no, espero de que lo haga, porque me va a encantar, pero Fernando Noroña, Tatiana Gutiérrez, ha sucedido que, ¿cómo? Espérate. Tú luchas por un mundo más justo para aquellos que no han tenido. ¿Por qué tú sí puedes? Espérate. ¿Qué va a generar clientelas? Es que esa es también una manera de verlo. Pensar que la gente es dependiente de una ayuda económica y que entonces esa ayuda económica los vuelve una suerte de garrapatas, una suerte de chinches, sin creatividad, sin personalidad, sin emociones, sin construcción colectiva de quiénes son y qué representan en el mundo. Porque últimamente es el Estado así que se presenta. Una madre soltera que recibe un apoyo para las guarderías, una jefa o jefe de familia que recibe un apoyo porque su hijo presenta una discapacidad, generalmente esta es una discapacidad motriz o cognitiva, para jóvenes que han salido de la universidad y no tienen trabajo, se dan incentivos fiscales de tal forma que una empresa los recibe a cambio de un sueldo más o menos significativo, 3.200 pesos también, en donde se capacitan. No se está regalando dinero. Se está dando las condiciones para que se puedan ejercer derechos, porque este es un país tan jodido, tan jodido, que solo el rico puede comprar derechos. Que si eso últimamente, y aquí voy a decir una cosa provocadora, si eso últimamente le hace a la gente saber que es cuando gobierna Morena que eso sucede, adelante. Si de eso se trata la política. Cuando Morena, o quítale Morena, cuando un partido político llega al poder, ¿qué hace con ese poder? ¿A quién beneficia? Es lo que digo. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve. ¿Para quién? Lo que queremos demostrar, y
somos partidarios de la Cuarta Transformación, que así como Alfonso, que ahorita creo que te voy a explicar, yo también soy militante de Morena, pero soy un militante del obradorismo como movimiento. Ahorita me hablan un poco de eso, porque sé que lo cacho. Pues sí, a mí sí me parece distinto que gobierne un partido como Morena a que gobierne un partido como el PAN. A mí, eso a mí me gusta, eso a mí me atrae, porque entonces sí sirve mi voto, porque entonces yo sí evalúo, yo sí pienso, yo sí recuerdo, yo sí me siento más cómodo teniendo un gobierno así que un gobierno distinto. Y además, si ahorita me gusta, chido. Si no me gusta en 3 años, pues lo voto en contra. Pero si sí me sigue gustando, lo voto a favor, lo voto a favor, lo voto a favor. Y así se hace el juego político. Voy a dejar que Alfonso te conteste la reacción que te generó la chinaca y sobre el obradorismo más allá de toda lógica partidista. Bueno, voy a hacer lo más breve posible porque tenemos un poquito apretado de tiempo y para que pueda más gente participar. Solamente hacer una pequeña acotación a este tema de las clientelas. ¿Por qué no se opera bajo la misma lógica clientelar de la cual opera, por ejemplo, el PAN en Puebla, o de la forma en la cual opera el PRD en la Ciudad de México, bueno, el PRD cuando existía? Porque los apoyos existían, sí, pero a tu casa llegaba cada mes un líder, un funcionario, y te entregaban el apoyo en efectivo o en especie en la mano, cada mes, cada 2 meses, cada temporada, cada proceso electoral, y te decían, aquí tienes esto, pero a cambio de, pásame tu INE, pásame la copia de tu credencial de lector, pásame tus datos para anotarte en una lista. ¿Y cuál es la diferencia con la forma de entregar apoyos del gobierno de México actual? Que ya no hay intermediarios, que a tu casa solamente te van a ir a visitar una vez, te van a censar, van a tomar tus datos, bueno, 2 veces. La primera vez te van a censar, van a tomar tus datos, y la segunda vez van a ir a entregarte una tarjeta de un banco. Entonces tú a esta persona no la vas a volver a ver jamás. Esta entrega de tu apoyo ya no va a estar condicionada absolutamente nada, porque el banco va a ser el que te haga la transferencia mes con mes. Entonces la entrega de tu apoyo ya no queda a expensas de la voluntad del líder, de la voluntad del funcionario. El apoyo es mensual y universal, y eso nadie lo va a impedir. Y uno como ciudadano, que lo único no tiene que ofrecerle al partido o al gobierno absolutamente nada a cambio. De la pregunta o de la reacción que me dijiste que te surgió después de lo que dije, creo que no lo maticé bien. Lo que quise decir es que el obradorismo va más allá de cualquier lógica partidista o institucional. ¿En qué sentido? En algo que es muy fácil de observar. El padrón de militantes de Morena dudo mucho que llegue, si acaso, a los 2 millones de personas. Es nada. Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con 30 millones de votos, con el 50% del apoyo de la gente. Y hoy en día, después de haber ganado con el 50% del apoyo de la población, cuenta con una aprobación del 80-85% de la gente. Es decir, rebasa a cualquier lógica militante. Es la señora que te hace las quesadillas, es el señor que te bordea los zapatos, es el empresario, es la ama de casa, es la joven estudiante. Ninguno de ellos posiblemente sea militante de Morena ni tenga el mínimo interés en serlo, pero quiere apoyar, quiere respaldar la Cuarta Transformación porque tiene claro que a través de diversas políticas sociales están transformando la vida de primera mano. Esa era la acotación. Muy bien, Alfonso, gracias. Por ahí atrás tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Más que preguntas, un comentario. Le puse atención a ambas posturas. Entiendo que ambos son probables. Entiendo que están a favor de la 4T en todos los sentidos que esto implica. El día de ayer se aprueba un plan nacional de desarrollo en el cual
se nota que viene pegado al proyecto de nación que propuso durante campaña. Lo que me llama mucho la atención son algunos puntos que ya repitieron ambos. El primero es hablar del populismo. Antonio, te he escuchado en varios programas, incluso en varios foros, donde dices, sí es populismo, yo no tengo miedo a decirlo. Estoy de acuerdo en que tú lo respaldes y hasta cierto punto lo defiendas. Es bueno. Pero también me llama la atención el hecho de que también debemos entender que el público con el que están hablando hoy, en su mayoría son futuros abogados. Ellos en este momento deben entender que es una política pública, que es una política económica, que es una política social. El problema del populismo es que sí busca dar un apoyo, pero a pesar de lo que acabas de comentar, la gente no está siendo preparada para que con ese apoyo obtenga un beneficio futuro. Ojo, lo que comento no es desde una idea, un pensamiento. Tengo cercanía con Secretaría de Trabajo y Previsión Social que está generando el apoyo para los mal llamados ninis. Al día de hoy, del 100% de jóvenes que tienen el apoyo, el 70% se está yendo de las empresas a las que los están consignando. Y se están yendo porque los jóvenes tienen en claro una cosa, ellos no están contratados. Ellos, trabajen o no, están dentro de un programa de capacitación para un empleo futuro en el cual, si no les gusta, se retiran, el apoyo no se quita. Al día de hoy he tenido por lo menos 6 expedientes en mis manos, afortunadamente, en los cuales los he visto, he platicado con la gente para la cual trabajaban y me dijeron, ¿sabes qué? Vino, él traía la idea, eso fue una estética, por ejemplo, él traía la idea de que él venía a aprender a hacer corte, tintes y demás. Le pedimos que barriera su espacio de trabajo y nos dijo, tú no eres mi jefe, yo no vine aquí a barrerte. Oye, es que es parte de la capacitación, tú no me mandas, tú no me estás pagando, AMLO me paga. Y fue un tema de, oye, es que si no tienes la disposición, no me sirves, me voy. Si tú no me quieres, me van a querer en otro lado. Entiendo lo de los adultos mayores, pero también debemos entender que la población económicamente activa que paga contribuciones en este país, medido real, no rebasa el 45% del total que debe de hacerlo. Y ese 45% sostiene los servicios públicos que nos benefician a la señora que vende las memelas, al señor que vende los dulces aquí afuera, al señor que exige seguridad, transporte de primer nivel, todos los servicios que nos han prometido y que no pagan por ellos. Y que el 45% de cautivos lo tenemos que solventar. Y ahora el 45% tenemos que apoyar a nuestros padres, a adultos mayores que por la situación que sea no previeron su vejez, a jóvenes que no tienen oportunidad de trabajo, lo cual es relativamente falso, porque el estímulo al empleo no es nuevo, es un proyecto mucho antes que ya existía. Son a las personas de primer empleo, los inscribes al Seguro Social, te dan un beneficio económico, sus aportaciones de seguridad social eran prácticamente nulas, se les capacitaba ya. ¿Para qué seguir a través de un populismo ayudando a la gente malentendido, dándoles dinero y seguimos acostumbrándolos a que el mexicano no se esfuerza, a que el mexicano extiende la mano? Y a los emprendedores les cerraron la puerta en la cara hace 8 o 10 días porque clausuraron el Instituto Nacional. A toda esa gente que tenía la cultura del esfuerzo le dijeron, tú ya no, porque ahora necesito que toda la gente que no tiene, por la razón que sea, la voy a acercar. ¿De dónde va a salir? De la misma bolsa de las contribuciones donde debes de dar todos los servicios. Yo acabo de ver el Plan Nacional de Desarrollo. No me dice qué van a hacer, no me dice cómo lo van a hacer. En el entendido que me están refiriendo, vamos a dar, por ejemplo, el tema de educación gravísimo. Como no se está atendiendo a nivel superior, no vamos a dar más estímulos, no vamos a dar mayores apoyos económicos a las universidades públicas, no vamos a elevar los niveles. Vamos a abrir las universidades López Obradoristas, creo que es el término que manejan. Cuando del 100% de universidades, un 40% no tienen el REBOE, estadística que no es mentira, y no tienen el REBOE porque no cumplen. REBOE niños es la autorización que tenemos jóvenes. Jóvenes, perdón, así me refiero a ellos. Jóvenes, perdón. El REBOE es el acuerdo, la autorización que te da Secretaría de Educación Pública para que tú puedas ofertar el servicio de educación. Debes de tener una instalación y demás.
El tema es, no cubren los requisitos y aún así esa es la propuesta para mejorar la educación a nivel superior. Habla de, en este momento, determinadas enfermedades, atender a personas que tienen hijos con capacidades diferentes, y dentro de los recortes en materia de medicina, por ejemplo, quitan ciertas enfermedades, ciertos tipos de cáncer, padecimientos gravísimos y degenerativos los bajan el tema de CONACYT, pero pues en el plan nacional me dicen nada más que la solución al país es Pemex a través de una refinería, me dicen que es el Tren Maya, me dicen que es el tren del Istmo, pero no me dicen de dónde va a salir el dinero, no me dicen cómo van a lograr una mayor captación de recursos, no me explican cómo van a garantizar el futuro de estos jóvenes, porque ellos aún no salen a la vida laboral, nosotros sí, nosotros ya tenemos una idea del futuro en el que estamos. Bien. Ellos aún no. Una reacción a lo que has dicho. Primero, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo compartir una visión que yo tengo sobre el estudio del derecho. A mí me gusta pensar que quien estudia derecho no está buscando ser un técnico de la ley, sino un profesional de la justicia. Como profesional de la justicia, la política, la sociedad, sus movimientos, sus contradicciones tienen que estar incorporados. Porque no hay regla, ley, procedimiento, código que te hable sobre correlación de fuerzas, poder asimétrico, inercia, historia, valores culturales, símbolos. Es un poco más complicado porque el derecho siempre va a estar rebasado por la realidad. Eso es también parte de lo que hace la política. Quisiera confrontar un mito fundacional que orienta el muy congruente discurso que has dicho, porque es precisamente, yo creo, es muy revelador y me interesa mucho recuperarlo. Esta idea de que el sujeto social solamente se construye en la medida en la que aporta económicamente a través de impuestos derivados de un trabajo formal, esta lógica que se habla de cómo somos cautivos. Ve la palabra, hablamos incluso al principio sobre cómo nos explicaban las cosas, cautivos, como si fueran prisioneros, como si estuvieran atados con cadenas, cautivos. Quiero desmontar esa idea al decir que no hay sujetos, nuestro sujeto social se construye con inercias históricas, símbolos, mitos, ritos, tradiciones compartidas, historias que nos contamos a nosotros, afinidades y fobias que pueden ser o no compartidas. Esta idea de estoy cautivo porque a mí me quitan, mira, de entrada, sí, la base germana en este país es tremenda, es terrible, es bajísima, es la más baja de la OCDE, incluso después de Chile, que también tiene otros muchos problemas, el salario mínimo, por ejemplo. Pero pensar que nuestra construcción social se da solamente en la medida de quién paga, va precisamente en la lógica que estamos tratando de desmontar, que solo quien tiene dinero puede ejercer derechos. Entonces, ni tú, ni yo, ni nadie estamos solos en una isla, únicamente construidos a partir de con quienes sí pagaron y quienes no. Y quienes no pagaron, ahí yo lo que quiero proponer, seducirles a que piensen de una manera distinta, es que el que paga manda tiene que cambiar cuando estamos pensando en el Estado, cuando estamos pensando en derechos, y asumir más un planteamiento de solidaridad, porque no hay riqueza alguna, nunca nadie, ninguna, ni la de Carlos Slim, ni la de Bill Gates, ni la de Elon Musk, ni la de Mark Zuckerberg, ni de ninguno de Bill Gates, de estos grandes emprendedores a los que el neoliberalismo encumbra como genios que lo lograron. Nada de eso se hizo solo. Nada de eso se hizo solo. Es una contribución cooperativa, colaborativa, que gracias a que el Estado invierte en líneas de teléfono, luz, pavimento, que tenemos un sistema de bomberos, que tenemos un sistema de policía, que tenemos ciertos servicios públicos garantizados, eso permite que tú y yo nos podamos mover. Y eso hablaba, no son las escuelas lo que son laboristas, es la garantía del Estado de ofrecer la posibilidad real de que una persona que quiere estudiar, y por estudiar no es sacar un certificado que le permita después cobrar un cheque, es un proceso
que le permita a la persona conocerse a sí misma y conocer su lugar en el mundo. Una educación que nos permita valorarnos, lejos de cuánto ganamos, lejos de para quién trabajamos y lejos de qué proyecto de vida tengo únicamente en mis espacios, que defina realmente este proyecto. Lo que me dices de jóvenes con el futuro, te lo creo, pero es una anécdota. Y no quisiera hacer pasar un proyecto que está buscando atender a más de 2.7 millones de jóvenes en una primera etapa, pero llegar hasta casi 20 de jóvenes que han sido criminalizados, que no les han dado la oportunidad, que los llamaron y ridiculizaron en medios como Minis, tú bien lo dices, son mal llamados, porque dicen que no estudiamos y no trabajamos. Pues qué cara dura puede tener alguien al decirnos eso, porque no se trata de voluntad, no se trataba de echarle ganas. Es que probablemente el tiempo que me toma ir a la escuela es tiempo que yo tengo que estar invirtiendo en poder sacar el mínimo sustento de una familia, porque si no, no podemos comer. O no existe. Pero es una frase que era que tiene mucho efecto de que la gente es pobre porque quiere. Sí, o porque han decidido. Hablaba de 3 condiciones muy claras: tu apellido, tu cuna y tus padres. Tu apellido, tu cuna y tu código postal. Eso no lo eliges, y sí condiciona mucho si vives en Mixquitic, Jalisco, o si creces en San Pedro Garza García, y esas son condiciones que son intolerables. Cuando tú ofreces un apoyo económico y lo ofreces de manera directa, tú le estás permitiendo a la gente por primera vez en décadas poder decidir qué hacer con él. Si hay 2 o 3 jóvenes que de manera muy prepotente contestaron que le pagan el observador y no quieren trabajar, mira, es una anécdota que te creo que sucede, pero es imposible, es lógicamente inconsistente poder tirar abajo un proyecto que busca apoyar a la juventud a partir de un caso tan pequeño. Lo creo y sucede, pasa. Malos modales existen en jóvenes viejos y más viejos, pero no creo que sea suficiente pensar que los estamos haciendo huevones o ateniéndolos o impidiéndoles que emprendan. Porque todos estos modelos hay que también entenderlos de manera integral. Reconozco una cosa porque yo también lo pienso como tú. Creo que el Programa Nacional de Desarrollo que va a haber, yo lo creo. Creo que es un documento que sigue dando mucha orientación política, mucha directriz sobre el final del sexenio, cómo nos queremos ver al final del sexenio. Pero yo creo que el Programa Nacional de Desarrollo sí debió incorporar un poquito más para gente como tú y como yo, que estamos locos de la cabeza, que nos interesa esto a profundidad. Sí debe incorporar algo así, pero entonces nuestro trabajo, quienes estamos pensando que es mucho mejor tener estas comunicaciones, porque tengo una amiga periodista y el otro día me decía, muy desesperada, es que los periodistas dicen que violencia es que les digan fifí. No, violencia es que los maten como Javier Valdés a 12 balas afuera de Sinaloa, esa sí es violencia. Entonces, yo sí prefiero tener estos problemas, que mi Programa Nacional de Desarrollo no trae las especificidades que yo quisiera, mientras están echando a andar los programas sociales más importantes, las universidades, las pensiones, la recuperación del programa de desarrollo, que podemos discutir sobre ello, muchísimo, claro, bienvenido sea, claro, yo quizá no estoy de acuerdo con todo lo que dice el presidente López Obrador, pero me gusta más poder tenerlo a él como interlocutor y representante en el Estado, porque yo sé que cosas que antes sí pasaban con normalidad, el hostigamiento, la intimidación, la persecución, el acoso, la violencia, el asesinato, el olvido. El olvido es bien duro, pero el olvido, ve a quién le habla, quién se representa, en dónde está el presidente. Gente que nunca había visto a una autoridad del Estado viniendo a decirles, aquí está algo que tú has creído, y esto tiene importancia, por eso les pongo estas historias, porque en el derecho eso pasa. Se olvida que últimamente hay una persona que porque no logra llegar a fin de mes, hay una manera de entender la realidad que le ha hecho creer que él es culpable. Tú eres el tonto, tú eres el pobre, tú eres el pendejo, tú eres el incapaz, el huevón, que por eso tú no llegas a fin de mes. Pero sucede que hay otras políticas fiscales, monetarias, energéticas, educativas, que están tomando decisiones que han llevado a esas consecuencias. Veanlo así, la ley de conflicto de interés, que fue una cosa además que se discutió mucho, la llamada puertas giratorias. Si no están familiarizados con el concepto, es esta manera en la que funcionarios públicos del Estado fácilmente pasan de una posición pública a una privada,
en un tiempo relativamente corto, con lo que llegas a suponer que información privilegiada del Estado se comparte al servicio de un privado. En México era 6 meses. 6 meses después de un secretario de Hacienda, 6 meses después de un secretario de Energía, 6 meses después que un secretario de Estado termina su encargo, como sucedió por ejemplo con Gil Díaz cuando fue secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Fox. 6 meses después empezó a trabajar en un banco. ¿Es legal? Sí, sí era legal, es absolutamente legal. Está tipificado, reglamentado, legislado, es legal. Dice el presidente, puede parecer inmoral. ¿Sí? Dice el presidente también, en lo que seguramente verán en sus clases de teoría de la justicia, ¿qué prioridad hay? ¿Lo bueno o lo justo? El planteamiento liberal, el planteamiento utilitario, el planteamiento marxista, el planteamiento racionalista. Verán a Rawls, verán a Nozick, verán a muchos otros autores, verán a Mill, y discutirán sobre la justicia, pero es que eso es bien importante. Entonces dice el presidente, la justicia va por encima de la ley. ¿Qué significa eso? Son cosas que nos invitan a discutir el presidente. Yo creo que una facultad de Derecho cualquiera tendría que estar reflexionando sobre esto que está pasando, porque últimamente es el país en el que van a trabajar y por lo que van a trabajar y en el que van a trabajar. Entonces, no me parece que lo que hayamos discutido esté lejos de lo que a mí me parece que es una formación fundamental de cualquier hombre o mujer que quiera ser, como decía al principio, un profesional de la justicia y no un técnico de la ley. Desgraciadamente tenemos el tiempo encima, pero todavía tenemos tiempo para una o otras 2 preguntas más. Adelante, por favor. Buenas tardes. Si las hacemos breves, vamos a echarnos hasta 2. Y prometo yo también ser breve. Sí, claro. Hay 2 tipos de políticos: el que vive para la política y el que vive de la política. A mí lo que más me ha sorprendido de ese tema de la cuarta transformación, o de lo que está haciendo nuestro presidente ahora electo, y lo que yo he criticado un poco, es el apoyo que le está dando a los jóvenes que están estudiando. Hace 15 o 20 días que les llegó el apoyo a esos jóvenes, me percaté de la siguiente situación: los 1.500, 1.800 pesos que les llegan, los ocuparon algunos para tomar, para comprar algún tipo de droga. Y yo creo que es algo ilógico mantener ese tipo de personas. ¿Por qué no, en lugar de entregar ese dinero a ellos, por qué no darlo a la escuela? Obviamente en las escuelas del gobierno se paga un fondo común, pagan veladores en ocasiones, pagan internet, y eso lo tienen que pagar los papás. Tienen que pagar listas de útiles enormes. Y del dinero que ahorita le están dando a los jóvenes, los papás no ven casi nada. ¿Por qué no cambiar esa imagen, o por qué no cambiar ese método que él está utilizando en esta forma? En la Sierra de Puebla, lo que es Chichiquila, Chinchotla, Quimislán, todo lo que es la Sierra Norte, que he tenido la oportunidad de viajar conforme a esto de la política, me he dado cuenta de lo mal que están y el tipo de escuela que ellos tienen. Hay niños de primaria que caminan cerca de 1 hora en pura vereda para llegar a la escuela, porque la escuela está en el cerro y ellos viven abajo en la cumbre. ¿Por qué no cambiar la forma de acercarles un poco más a la escuela o hacerles un camino? Es que tú estás por principio asumiendo que jóvenes son incapaces de decidir lo que mejor les convenga. Si se compran una chela o se compran un porro o quieren pagar un boleto de concierto, se lo quieren dar a su mamá, quieren gastarlo en útiles, quieren utilizarlo para llevarse en el transporte público, quieren ahorrarlo, quieren comprarse unos zapatos, quieren irse al estadio, quieren dárselo a su amigo para que junto con él en 2 horas se compre una bicicleta, no sé. De eso se trata la libertad. Y no hay intermediario alguno que pueda suponer cuál es la mejor manera de vivir la vida de alguien más que no sea esa persona que la está viviendo.
¿Por qué no se lo dan al Estado? Porque hay una cosa que se llama presupuesto público, y si la escuela, precisamente una de las fallas de la reforma educativa fue pensar que solamente la culpa lo tenían los maestros y no, como sucedía en Chiapas, por ejemplo, que hay 5.600 escuelas que con presupuesto público supuestamente tendrían que estar capacitadas y en su momento no tenían ni drenaje. Deja tu internet. En el baño no se va la caca. Dimensionen. Esa es una escuela en Chiapas, en donde más se necesita tener la capacidad de poder ofrecer a la gente una manera de entenderse a ellos y en el mundo. Entonces, cuando tú le das la posibilidad de tomar decisiones a alguien, lo estás haciendo responsable, incluso de sus errores. Y ahí no tiene voz nadie ni nadie. También nos dicen, no, que son locos de la 4T son los comunistas que quieren copiar todo. ¿Dónde está la libertad individual? Ahí. La capacidad para que los jóvenes puedan tener un espacio de ocio, la capacidad para que los jóvenes puedan decidir comprar o no un útil, si ya quieren una pluma no solo negra, sino también morada, porque le encanta el morado, a mí me encanta el morado. A mí me hubiera encantado poder tener la posibilidad de decidir si en la escuela, en vez de andar vendiendo las tareas como lo hacía, no lo digo, pero eso sí, por eso pagaba mis salidas con mi novia, vendía las tareas, yo se las hacía a mis compañeros. Pudiera yo haber tenido un apoyo para poder entonces decir, claro, si me quiero ir al cine, si quiero comprar una pluma verde y morada en vez de roja y azul, pues lo hago. Pero es que es ridículo como suena el ejercicio de la libertad. Decía una persona muy importante en mi vida, decía, todas las personas hablamos de libertad y cuando vemos a alguien libre nos asustamos. ¡Ay! No. Una persona libre en su sexualidad, una persona libre en qué decide consumir, una persona libre en su manera de ser, una persona libre en su cuerpo. Todo el mundo hablamos de libertad. Y cuando vemos a alguien libre, nos asustamos. Yo creo que no hay que asustar. Yo creo que hay que probar cosas distintas. Gracias. Por acá, otras dos personas más. Hola, buenas noches. Me llamo Ciro y bueno, primero que nada me gustaría retomar un poco lo que estaban comentando sobre la cantidad de votos que tuvo ante Luis Manuel en las elecciones pasadas y que argumentaban que fue el 50% de la población la que votó por él. Quisiera aclarar que, para empezar, que la población de México son por ahí de 130 millones de mexicanos y mencionaba también que votaron solo 30 millones de mexicanos por él. Podemos pasar esto por alto si consideramos el patrón nominal o el listado nominal, pero tengo entendido que el listado nominal es más o menos por ahí de 87 millones de mexicanos los que se encuentran inscritos en dicho patrón, por lo que no es ni siquiera el 50% que comentaban. Ahora, hacían el comentario de que se pudiera cambiar cada 3 años. Yo esto lo veo de forma negativa porque se empalma con las elecciones intermedias que hay dentro de 3 años. Esto para mí, no sé cómo lo verás tú, y es lo que quisiera que me externaras tu opinión al respecto, sobre si no lo ves como un movimiento político para perpetuar a Morena en el poder y las posiciones que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados. Gracias. Claro, pues déjame te contesto con la mano en la cintura cómodo de mi respuesta en la última pregunta que me haces. Yo quiero que Morena se quede en el poder, sí, yo, pues claro. Porque de eso se trata la lucha política. Se trata de ocupar los espacios y lograr ser diferente, que no es lo mismo que A, B o C, porque en algún momento nos hicieron creer eso, que todo era lo mismo, la política da hueva, todo lo que toca la política es de corrupción. Entonces déjalo que los expertos y solamente gente muy sofisticada e inteligente haga la política. El problema es que si tú no haces política, te la hacen. Si tú no estás en política, te la aplican. Literal, así como decía yo más chavo. Te la van a aplicar. Y mira qué buena pregunta haces al principio. Yo discrepo con tu análisis, pero me parece muy bueno para poder comparar justo lo que hablaba en temas de el técnico de la ley y el profesional de la justicia. Claro que obviamente si tú sumas y restas el padrón electoral, que no significa nada más que gente inscrita con credencial electoral, sí, somos 88 millones de mexicanos, de un país de 120, 30 no son ni la cuarta parte, pero aquí el problema, 120 millones de mexicanos.
años. Solamente pueden votar 88, porque ¿quiénes son los demás? Niños menores de 18 años, o jóvenes menores de 18 años. Entonces, de entrada, ahí ya ellos no son sujetos políticos, o al menos no aún. Descartado por definición, porque arbitrariamente hemos decidido que a los 18 años te conviertes en ciudadano. Entonces, ellos ya están descartados, ni aunque quisieran podrían haber votado. Siguiente, del 88% que fue convocado a las urnas, que de manera libre se instalaron más de 165,000 casillas en la elección más grande que México haya tenido nunca, donde podían, de ese 88 millones de gente que estaba empadronada, más o menos 79 que sí tenían la credencial, porque el padrón electoral y la lista nominal son dos cosas, todavía un poquito menos, fueron convocados libremente a participar. De eso participó como el 59%, es decir, el 41%, teniendo todas las posibilidades casi garantizadas por el Estado para poder participar, no lo hicieron. Entonces ellos decidieron deliberadamente no construirse como parte de un sujeto político. 59% más o menos 45 millones de personas. De esas 45 millones de personas que sí están decidiendo ejercer con libertad su voto, para poder obtener un resultado político tiene que haber una cosa que se llama regla de mayoría relativa. No es absoluta, no es calificada, es relativa. ¿Qué significa eso? Sacar más votos que los demás. Andrés Manuel sacó de todos los que quisieron participar el 53% de la votación. Entonces, es no solo una mayoría relativa, es también una mayoría simple, porque tiene 50% más uno de quienes decidieron participar. Entonces, oye, que no es mayoría, no, sí es mayoría. Es una mayoría relativa que se construyó a partir de que la gente fue a votar, y de ellos que votaron, ese es el resultado. Claro, si solo sumas y restas, te da un resultado que, por más consistente que sea, es inútil para entender el proceso, porque estás incorporando incluso personas que no pueden votar y que aún pudiendo decidieron no hacerlo. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, y nosotros los demócratas, o sea, no porque yo defienda a ver, que Benito ganó con mayoría, una mayoría relativa del 36%. Felipe Calderón ganó con mayoría, una mayoría relativa ínfima, del 0.56 por encima de la mayoría. No, o sea, por eso es que hablamos con eso. Entonces, creo que además de clavar un poco eso, me parece interesante porque revela un poco la profundidad de cómo entender el proceso, no solamente como reglas y procedimientos, sino también como un fenómeno social y cómo se construyó el fenómeno social y qué es relevante de ello para así tomar decisiones de lo que está pasando. Bien, una penúltima pregunta. Por acá tenemos Tenemos una pregunta más que me acaba de decir que los organizadores que tenemos ya que todos vamos a jalar para el curso. Una preguntita más. Buenas noches, mi nombre es Rosalba, soy de aquí de la ciudad de Puebla, del municipio de Coronango. Solamente una aportación, como joven, yo pienso que yo estoy a favor de López Obrador. Sin embargo, el día en que la clase política pueda acercarse a las entidades donde realmente existen necesidades básicas, como las que mencionaban hace rato, ¿no? Drenaje. O sea, no es posible que en la sierra exista todavía ese tipo de necesidades, o aquí incluso en algunas colonias de Puebla, básicas como son drenaje, alumbrado público, seguridad pública, ¿ok? Sé que no es tan rápido, pero yo quiero confiar en que va a ser así. Estoy a favor y como joven yo pienso que a medida en que este movimiento va creciendo, quiero ver que efectivamente el gobierno actual actúa con esas necesidades, atendiéndolas, actúa, ¿por qué no indagar o investigar sobre aquellos funcionarios corruptos que se enriquecieron de manera ilícita con el patrimonio, los impuestos de nosotros, ¿no? A mí en lo personal sí me causa
un gran defecto el hecho de que el caso de Javier Duarte, ¿no? Y que a su esposa está viviendo como reina en el extranjero, y bueno, el día en que el gobierno actual realmente haga algo en contra de ellos, yo voy a estar más a favor, e incluso para las nuevas generaciones le voy a hablar bien de este gobierno que está actualmente en puerta, ¿ok? Invito a los diputados que actualmente están en México, en el Palacio Legislativo, que realmente se enfoquen sobre legislar con buenas propuestas. ¿Para qué? Para nosotros los jóvenes, incluso para las personas de la tercera edad, ¿ok? No nada más es selfie, mi estado, ¿ok? Realmente hay que tener esa visión de servir. ¿Por qué? Porque es cierto que hay muchos legisladores que no tienen la experiencia. Sin embargo, el pueblo les dio la oportunidad, y lo digo que el pueblo porque yo sí creo que este cambio fue con base en el voto que cada ciudadano fue a aportar, y porque creímos y creemos que realmente haya un cambio, ¿ok? Bueno, es solamente una aportación. Rosalba Martínez Morales. Rosalba, déjame terminar con una idea que comparto contigo. Yo tengo mucha fe en este gobierno, pero cuando uno tiene fe es distinto a creer en algo a que pensar que ese algo es un dogma. ¿A qué me refiero? Las matemáticas. Las matemáticas tienen ciertos axiomas, es decir, estipulados que por principio tenemos que reconocer, con los cuales después construir algo, pero son incuestionables. No hay forma alguna que en el álgebra tú puedas decir que 2 más 2 no es 4. O sea, no estás sujeto a interpretación, porque por ese principio podemos construir álgebra lineal, cálculo diferencial, geometría espacial, todas las cosas que tú quieras. Eso es un dogma. Cuando tú crees en algo, cuando tú tienes fe en algo, tú tienes fe en Dios, tienes fe en un equipo de fútbol, tienes fe en un mejor mañana, tienes fe en algo. Tú crees que eso va a poder llegar, pero estás permanentemente renovando esa fe, porque la experiencia cuenta, lo que sucede en realidad afecta. Quien tiene fe en un equipo de fútbol no es lo mismo si va ganando en la temporada y llega a la final, se llama Cruz Azul y pierde, pero llega a la final y pierdes. Tu fe es distinta a poder llegar a pensar que ese campeonato se va a repetir, y quizá recurres a otro tipo de elementos. Es el equipo de mi papá, mi abuelo, es el equipo de la tradición. Creo que sí, hay que estar ahí, pero te cuesta trabajo renovar la fe. Cuando tú crees en Dios, estás permanentemente pensando de qué manera tú te acercas a Él, en su infinita bondad, en los misterios que se revelan, pero no estás más dado ahí esperando que el reino de los cielos te caiga. Estás viviendo una vida cristiana. Si tú crees en un equipo de fútbol o tú crees en algo, la fe se renueva. Así como yo creo en este gobierno, permanentemente tenemos que estar renovando nuestra fe. Salieron las estantes infantiles, la recordaron, qué chida, ¿qué es esto? No, pues mira, es un trabajo de reestructura financiera, presupuestalmente no estamos eliminando el apoyo, solamente le estamos cambiando de una dependencia. ¿Te gusta, no te gusta? Híjole, pues mira, sí me gusta, pero tengo que pensar en la gente que sí tiene un hijo o una hija que no tiene dónde dejarlo. ¿Qué vamos a hacer para ello? ¿Podemos apoyar? ¿Qué tipo de contradicciones me gustan esperar? ¿Prefiero tener esto, tener otro? Se va renovando. A mí, claro que me encantaría ver a gente en la cárcel. Sé que la economía va a ser más difícil de lo que creemos, sé que la seguridad va a tardar mucho tiempo, y el combate a la corrupción es una promesa que a mí el gobierno me vendió, yo creí y estoy con él. Tengo fe en que eso va a suceder, solo que entiendo que ahorita el presidente López Obrador está manejando un país que está en el desastre institucional. Yo lo entiendo, a mí me convence, a mí me gusta, yo quizá no tengo otras experiencias que quisiera pensar distinto, pero puedo sensibilizarme con quien sí la tenga. De eso se trata, hacer política post-neoliberal en un país gobernado ya con una política que a mí me gusta reivindicarla, que es una política populista. ¿Por qué? Porque pone al pueblo al centro.
Y cuando pones al pueblo al centro y no a los ciudadanos, estás poniendo al centro una idea de que tú y yo, aunque tú y yo nunca nos habíamos visto, yo no sé tu edad, quiénes son tus papás, a qué te dedicas, si tienes hijos, hermanos, no sé nada de ti, pero tú y yo hoy encontramos un espacio para hablar de política y tus sentimientos, tus dolores, tus agravios, los pusiste en palabras y tú y yo ya conectamos en algo. Sí me gustaría que esto cambiara, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú cuando estás pensando en algo y yo estoy pensando en algo, en la palabra cambio, a ti y a mí ya nos hicimos pueblo. Un pueblo que está representado en las instituciones, tutelado por una persona que hoy es presidente, diciendo, esto es lo que me interesa. Que la gente encuentre una manera de participar en lo público en donde no se sienta hostigada, intimidada, perseguida, sobajada. Y que tus dolores y mis dolores quepan con los dolores de las dos personas que están allá echando novio o los que están aquí enfrente. Así es. Esa es la idea de entender la política fuera del neoliberalismo. Bien, pues sin duda, el Instituto de Ciencias Políticas de Puebla, así como el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica, a través del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Muchas gracias por su presencia. En nombre de Luis Enrique Sánchez y hasta luego. Gracias.